paradigma del vivir bien. Frente al único paradigma vigente en el mundo, en el estado de la lógica liberal capitalista, entonces este paradigma intenta plantearse realmente como alternativo. Entonces, para compartir algunas cuestiones, si quieren interrumpir en algún momento para esta conversación, para preguntar o comentar o complementar, es una maravilla. ¿Se está viendo? Sí. Se está viendo. Yo seguramente me voy a poner de pie en un rato y voy a tener el micrófono para hablar. Pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos en el texto. ¿Por qué es tan importante hablar de vivir bien hoy en América Latina y el mundo? Tiene que ver con que la realidad que vivimos en todas partes es tremendamente compleja, bastante promovedora de la desigualdad, de la discriminación, de la acumulación en manos de pocos, de la exclusión de sectores importantes de la población. Y en este panorama tan complejo es importante sentarse a reflexionar sobre lo que supone este paradigma. ¿Por qué es tan importante hablar de vivir bien? El vivir bien no es un invento de hoy, no ha nacido estos días ni en el proceso de cambio en Bolivia con Evo Morales, ni ha nacido en Ecuador recién en los últimos años, sino que nace de la propia cosmovisión de los pueblos indígenas y originarios. Lo que hemos hecho es tratar de retomar los principios con los cuales nuestros antepasados han construido cultura, nación y civilizaciones importantes, y desde ahí pensar el mundo, el Estado, la sociedad, repensarlo todo. Y eso nos hace ver que es importante en el hoy concentrarnos en la búsqueda de alternativas. Mirando atrás encontramos que sí la hemos tenido siempre. Hay una alternativa, hay una forma de entender el mundo, hay una forma distinta de comprender las relaciones entre las personas con la naturaleza. Hay distintas posibilidades de construir espacios de vida plena para todos. Entonces, estas ideas básicas se han retomado fundamentalmente en la Constitución Política de Ecuador y de Bolivia. Para nosotros se constituye en el horizonte ideológico de nuestro proceso de transformación del Estado boliviano. 1825, independencia en Bolivia, la declaración de la República de Bolívar, que después cambia de nombre y es Bolivia, no ha significado de verdad ninguna independencia de nada. Hemos continuado viviendo en la lógica de expoliación, discriminación, etc. No, lo único que cambia es el grupo de poder. Los cambios que se dan en el mundo siempre tienen que ver con cambios de grupos de poder. Las clases dominantes cambian un poco, pero al final los demás seguimos fuera. Entonces, nos sentimos que lo que hay que hacer es trabajar en otra perspectiva, en la idea de que un día podamos conseguir una sociedad de armonía, de justicia, de igualdad, que es la sociedad de vivir bien. Y el día que lo consigamos, realmente habremos transformado el mundo. Esta es la idea, este es nuestro horizonte. Y cuando seamos capaces de llegar a ese punto o de caminar en esa dirección, seguramente vamos a producir profundas transformaciones en la estructura de los estados, de manera que la cosa cambie, de manera que no tengamos más esta sociedad capitalista liberal vigente entre todos. Un proceso bastante complicado, porque en más de 200 años de historia de república y más de 500 años de imposición, de invasión,
no es muy fácil construir lo nuevo, porque ese proceso de colonización, esta colonialidad vigente y presente, ha introducido en nuestros corazones y cabezas una idea de hacer las cosas. Y entonces hay que liberarse de estas ideas para construir lo nuevo. Hemos aprendido todos y todas, por más revolucionarios izquierdistas que seamos o indigenistas originarios, hemos internalizado formas de ver, de pensar, de hacer, que no se corresponden con el paradigma del que estamos hablando. Eso tiene que ir acompañado de un proceso de descolonización que se basa en el proceso también de revalorización de lo propio, de sentir que lo nuestro vale la pena, que tiene sentido y que con eso se puede construir algo. Sobre esa base hemos avanzado nosotros en la construcción de la Constitución Política del Estado. La cuestión que de principio tiene que cambiar su enfoque, ¿no? Y si no partimos, la vieja Constitución no tiene ni principios. Nosotros hemos empezado en la Constitución señalando principios y valores. Las bases fundamentales del Estado son los principios y valores que nuestros antepasados habían utilizado y le habían permitido vivir. Entonces empezamos a cambiar desde ahí, ¿no? Una sociedad distinta. Y una sociedad que reconozca los derechos de las personas. Un Estado que sea capaz de reconocer los derechos individuales y los colectivos también. Las constituciones en general en el mundo solo reconocen derechos individuales porque son el Estado-nación, son absolutamente individualistas. Nosotros intentamos que la Constitución nuestra, además de reconocer los derechos individuales, también sean reconocidos los derechos colectivos. Una cuestión así para pasar es que en nuestra Constitución hay más de 100 artículos dedicados a derechos. Y con cierto orgullo lo sigo, es un catálogo de derechos, ¿no? Es mucho más. No sé que muchas constituciones se hayan dedicado a poner atención tan seria en los derechos. Y para nosotros es lo fundamental. Hay 4 cosas fundamentales. La otra es recuperando esta visión de los antepasados, la capacidad, la posibilidad más bien de poder vivir juntos entre los diferentes. Y eso es nada más y nada menos que el reconocimiento de la diversidad. Debemos ser capaces de reconocer que somos distintos, somos diversos, no somos todos iguales. Entonces, un Estado que piensa una sola ley para todos, una sola economía para todos, una sola religión para todos, una sola lengua para todos, es un Estado que no nos sirve. Necesitamos que este Estado sea capaz de reconocer la diversidad y si lo hace, debe entonces poner atención y darle valor a las distintas lenguas, a las distintas formas de organización económica, a las distintas normas y procedimientos de nuestros pueblos. Tiene que ser capaz de poner atención en la diversidad. Y entonces ese Estado debe ser plural. Por esa razón es que nuestro Estado se llama plurinacional. Y no es una cuestión semántica, no es solamente una cuestión de cambio de nombre. Para nosotros, hablar de Estado plurinacional tiene un profundo contenido ideológico, que señala el horizonte al que queremos llegar. Rompe con la lógica capitalista vigente. Entonces, por eso, para nosotros, para nuestros pueblos, que son el sujeto protagonista del proceso de transformación, el discurso del vivir bien es que se parte, y este discurso del vivir bien se parte en la perspectiva de planteamientos, etc. Es el elemento clave. Ustedes van a escuchar siempre, si ven Telesur o escuchan algo de Bolivia, desde los pueblos indígenas, no desde las clases dominantes de siempre, escucharán siempre vivir bien. Que claro, a veces se queda en el nombre, ¿no? El slogan. A veces queda ahí. Todo se llama vivir bien y a veces se vacía de contenido el vivir bien, pero expresa esta preocupación. Vivir bien, ¿qué quiere decir? Si vamos a
tratar de definir la palabra, dice muchas cosas, como está anotado. Vivir bien quiere decir algo así como vivir en paz. Y vivir en paz no es que no haya conflicto, pueden haber conflictos. Vivir en paz significa vivir en armonía, ¿no? Significa poder hablar, dialogar y superar los conflictos. Vivir a gusto, sin sentir que la sociedad nos discrimina, nos limita derechos, ¿no? Es vivir a gusto, quiere decir también eso. Algunos dicen que vivir bien en realidad es convivir. Entonces la convivencia armoniosa entre todos es importante. También quiere decir vida dulce. O quiere decir también criar la vida. Esto yo lo he escuchado solo una vez, hace muchos años, cuando trabajaba yo en un esfuerzo de hacer teología indígena, y ahí un peruano hablaba de que en nuestros pueblos lo que hacen es criar la vida. Es decir, quiere dar condiciones armoniosas para que todos podamos vivir. Tener una relación distinta con la naturaleza, con los animales y las personas, para que la vida pueda ser. Si no es solamente la magia, ¿no es cierto?, de la Pachamama, de Dios, lo que se quiera llamar, sino también nuestro papel como personas en esta tierra de criadores de la vida. Entonces, vivir bien se puede entender así. Vivir bien en el sentido más amplio lo vemos como vida en distintas dimensiones. En el nivel biológico, humano y espiritual. Es mucho más integral. A algunos les gusta decir holístico, ¿no? Cubre absolutamente todo. Y disfrutar la vida supone varias cosas. Supone que tenemos que desarrollar, para criar la vida, para disfrutar la vida, tenemos que desarrollar actividades creativas, recreativas y también litúrgicas, celebrativas, espirituales. Ustedes que trabajan con las comunidades, con la colectividad, habrán visto que en el mundo indígena, aymara o quechua, cualquier cosa que se hace empieza con un rito. En lo que se haga hay un ritual. Lo que sea, vamos a empezar a sembrar, hay que hacer un ritual de siembra. Vamos a empezar a cosechar, hay que hacer un ritual de cosecha. Nos vamos a juntar en un seminario, hay que hacer un ritual para empezar el seminario, porque no podemos empezar el seminario sin haberle pedido permiso a los protectores del lugar y pedir su protección y que todo lo que hacemos sea bien, ¿sí? Para que nos vaya bien. Absolutamente todo. Entonces, esta dimensión espiritual, que es el centro un poco de la vida de nuestros pueblos, es fundamental y medio se ha ido olvidando. Las distintas dimensiones de la vida, productiva, educación, economía, todas tienen en su centro como eje articulador, ¿no es cierto?, a la espiritualidad. Y eso es fundamental. Y ahora no estamos viviendo mucho así, ¿no? Y la única ritualidad es la del mercado, la del intercambio, la del dinero, ¿no es cierto? Y hemos olvidado esta otra dimensión. Y por eso es importante. Entonces, una vida, el disfrute de la vida con acciones recreativas, litúrgicas, espirituales, creativas también, ¿no es cierto?, es absolutamente distinta del ocio, ¿no? Del ocio en el sentido negativo. Si uno puede, hay el ocio positivo también, en el sentido de que uno descansa, uno necesita descansar, y eso es importante, es parte de vivir.
pero el ocio no hacer nada, no producir, no alimentar, no descansar, no generar nuevas energías, es nocivo. Es contrario a la lógica del mero bienestar. Yo solo quiero cosas para estar bien, pero esto no interesa, es distinto. Hay una cuestión ahí interesante para reflexionar. Estoy tirando cosas para pensar, ¿no? He retomado varios de estos elementos de un texto que se los puedo compartir, lo dejaré aquí en INTA para que se lo puedan pasar en digital, que es una reflexión que han hecho algunos compañeros sociólogos sobre vivir bien como paradigma no capitalista, que lo tengo por ahí, se lo puedo dejar. El vivir indígena y el vivir bien, o buen vivir indígena, y la visión occidental de vivir, ¿son complementarios? ¿No son complementarios? Ahí Ivonne Farah y Gasapollo dicen que hay que discutir, que no es más o menos lo mismo ni es tan distinto, porque al final el buen vivir puede ser nada más volver al paradigma capitalista. Hay las discusiones ahí que ustedes si les interesa leer el texto se van a dar cuenta. Dice que hay, en realidad lo que hay, dice Javier Medina, que es un filósofo nuestro boliviano, dice, lo que parece que hay es una convivencia de dos principios económicos, que son contrapuestos, pero hay convivencia. Uno es el principio de la reciprocidad, que es el principio indígena originario, y el del intercambio, que es la lógica occidental, ¿no? Dice Javier Medina, en esta complementariedad de intercambio y reciprocidad se puede construir distintas posibilidades de vida. Se puede reconstruir ecología y humanidad, también es posible. Se puede avanzar, ¿no es cierto?, si se marca la posibilidad desde el territorio de desplegar cada principio. Uno se desarrolla en un ambiente y el otro se desarrolla en otro ambiente. Y eso generaría, dice Javier Medina, esta complementariedad posibilitaría un intercambio entre las distintas formas de organización económica: economía campesina, indígena comunitaria, economía estatal, economía privada, etc. Yo lo he puesto aquí porque eso me parece interesante, porque en nuestra constitución política del Estado nosotros hablamos de economía plural. Y cuando hablamos de economía plural o de pluralidad en general, estamos hablando de todos y todas. No es un Estado plural solo para los indígenas. Es un Estado plural para indígenas, originarios, campesinos, blancos, mestizos, criollos y todos los demás. Es mucho más amplio que eso. No es solamente, ¿no es cierto?, para los indígenas. Si no, sería un Estado indígena y se acabó. Es otra discusión. También hay esas miradas. Hay gente que no quiere saber nada con los blancos. Y a los mestizos como yo también nos tienen bronca, ¿no? Y varias veces en algunos eventos en Bolivia me han dicho, pero cuando yo decía algo sobre esta escuela, porque dirigía la escuela de formación, y me decía, pero usted es mestizo. Y entonces yo pensaba, ¿me tengo que callar? No, pero usted es mestizo. Entonces el mestizo, digamos, lo descalifica a uno, no tiene que participar. Estas visiones también hay, estos fundamentalismos también hay. Pero es que hay que ir más allá de eso, ¿no? Hay que ir más allá de esos fundamentalismos. En nuestra Constitución hemos querido reconocer la realidad. Y efectivamente no vamos a, por más originarios que seamos, no vamos a negar la existencia de la iniciativa privada. Pero hay que reconocer la economía privada, que es una forma de organización económica. Y hay que reconocer que hay una economía cooperativa, que no es tan originaria, pero que está. Y hay una economía estatal, que no es originaria, es economía estatal, ¿no? Y hay la economía comunitaria, que sería la propia. Entonces, para nosotros hay 4 formas de organización económica.
4. El Estado las reconoce, las apoya, etc., pero no en la perspectiva de que cada una desarrolle individualmente, separadamente, aisladamente las otras. El truco de hacer economía plural es que estas 4 economías se puedan articular entre sí. ¿Cómo logramos que se articulen? Ese es otro tema. El horizonte que nos ponemos para que se articulen es el vivir bien. Si queremos llegar a vivir bien en términos del desarrollo económico, hay que construir una economía plural en la que se articulan estas 4 distintas formas y se genera lo que se llama economía mixta. O sea, hay inmensas posibilidades. Hay 4 formas de organización y se pueden hacer articulaciones entre la estatal y la comunitaria, y ya son 5. Y se pueden hacer entre la comunitaria y la privada, ya son 6. Y se puede hacer con la cooperativa, ya son 7. Y si uno hace las posibles combinaciones, uno puede tener una diversidad de posibilidades de organización económica, para vivir bien. El horizonte es vivir bien. El truco es ese, por eso les ponía esto. No hay que quedar. A veces Javier Medina es un gran amigo, un genio, pero hay mucha filosofía y la filosofía se pierde. Es verdad, son principios complementarios y a veces no, y no sé qué, pero se pueden plantear posibilidades interesantes en economía. Él dice, por ejemplo, el vivir bien entonces se generaría bajo la complementariedad de opuestos en territorialidades bien definidas que crea socialidad y vínculos comunitarios con vivir bien. El impulso al vivir bien, y aquí eso es interesante, está asentado en las democracias locales, en los pueblos y naciones indígenas originarias que hacen ejercicios distintos y que son capaces de tener autogobierno. Y para que eso sea posible hay que trabajar sobre un proceso en Bolivia que se llama autonomía. Que los pueblos puedan tener autonomía, no seguir con la lógica de la descentralización. Ustedes saben que eso es solamente una estrategia para una mejor administración. La autonomía implica gobierno propio, que sea capacidad ejecutiva, implica capacidad normativa, es decir, tener posibilidades de establecer sus propias normas. Bueno, a ver, ¿qué más? Desde nuestra cosmovisión, cuando hablamos de desarrollo, no existe un concepto de desarrollo que se establezca un antes y un después, un estado anterior, un estado posterior. Para los pueblos indígenas, dice Alberto Acosta, en Ecuador, no hay un estado de inferioridad, lo que hay son niveles, los niveles de felicidad están dados por la riqueza que les otorga su cultura, su tierra y su sabiduría. Hay felicidad en la medida en que el espacio, el estado en el que se funciona, le genera condiciones suficientes para poder vivir bien. Y eso es con lo que cada pueblo carga. La felicidad no está dada, dice Alberto Acosta, y eso es clave, por el nivel de acumulación. La felicidad está dada por las condiciones que le generan su propio estado de poder vivir bien, no por la cantidad de bienes que se tengan. Aquí hay otro elemento para la discusión. El vivir bien es totalmente opuesto a la acumulación. Si el vivir bien está en contra de la lógica de acumulación que es capitalista. Pues uno no vive bien porque tenga más cosas. Y ahí empezamos a hacer unas distinciones. Quizás más tarde diga, o está en los papeles. Vivir bien no es vivir mejor. Vivir mejor es el paradigma capitalista y vivir bien es nuestro propio paradigma. No estamos aquí para juntar dinero y plata. Y eso es un conflicto para nosotros, porque no es tan simple.
Yo lo vivo, lo siento mucho aquí en La Plata, allá en La Plata, con la colectividad con la que trabajamos. ¿Por qué vino a la Argentina la gente? Porque vivía bien en Bolivia, porque tenía todo. No, vino a buscar mejores condiciones de vida. Y entonces, que los conocen pueden ver que la totalidad de nuestros paisanos están dedicados a trabajar. Trabajan. A veces en niveles de autoexplotación o de explotación también, a veces por argentinos o paraguayos y a veces por propios bolivianos, muchas veces diría yo. Y cuando estos nuestros hermanos van al viceconsulado para obtener sus documentos y tienen que volver una vez más con otro horario, no quieren hacerlo. Porque el argumento es trabajo. Yo trabajo, no puedo dejar mi trabajo. No voy a perder un día de trabajo para venir aquí a hacer un trámite. ¿Qué está revelando esa actitud de la gente? Hemos abierto los domingos para que obtengan su cédula de identidad, el DNI. Y domingo hasta el mediodía, a la tarde no. ¿Por qué? Porque hay carga. Los hortícolas tienen que preparar la carga el domingo a la tarde. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes están viviendo bien? Están intentando acumular. Yo voy a una reunión de bolivianos en algún lado y uno se da cuenta que son quinteros porque al lugar donde vamos hay una fila de carros. Para trabajar seguramente, no para pasear. Yo quisiera saber cuántas veces usan el carro en La Plata para Punta Lara, por ejemplo, a echarse al mar. Bueno, entonces es complicado. Hemos internalizado una lógica distinta, la lógica de la acumulación. Entonces no está viviendo bien nuestra gente. Por eso estamos acá, para intentar cambiar esas cosas, para hacerles ver que hay otras posibilidades, ¿no? Que está bien, que es importante trabajar, tener ingresos suficientes para cubrir todas nuestras necesidades, pero además somos personas. Y necesitamos desarrollar espiritualidad, y necesitamos encontrarnos, y necesitamos hablar, y necesitamos orar juntos si hace falta. Necesitamos otras cosas también, escuchar música, necesitamos ver una película, necesitamos tomar un vino tranquilos, ¿sí? Necesitamos atender a la familia, no tener un equipo de esclavos. Entonces, ¿cómo se supera eso? Claro, es difícil, es muy difícil. Sin embargo, como hemos dicho una vez, para eso estamos, ¿no? Los que somos parte del Pueblo de Cambio, los que hemos estado con compromiso político y de lucha y perseguidos y todo eso, una buena parte estamos trabajando en el Estado para justamente hacer lo otro, ¿no? Para trabajar. Yo no vengo de la Academia Diplomática. A mí me habrían expulsado de la Academia Diplomática, por izquierdista, digamos, ¿no? Yo vengo de la lucha con los pueblos indígenas, entonces de esa lucha yo puedo venir aquí como cónsul y hacer otras cosas más allá del consulado. Eso me permite la experiencia anterior. Y es una maravilla, yo agradezco haber llegado a La Plata porque después de esta experiencia de haber trabajado la Constitución y todas esas cosas, uno puede hablar de otras cosas con la gente. Pero también uno puede ser sensible a lo que le pasa a nuestra gente. Y uno puede entender lo que pasa. Uno puede saber, darse cuenta de por qué han venido y a qué están obligados. Entonces puede plantear acciones distintas. Y eso tiene que ver con vivir, ¿no? O sea, hay que afirmar una idea. Por eso, para nosotros es fundamental esta reflexión. Vivir bien permite estabilidad de la sociedad.
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en armonía y equilibrio con las demás personas, con la comunidad, en armonía y equilibrio con la naturaleza. Entonces, estamos hablando de la posibilidad, en esa lógica, de la realización de la vida plena. Un compañero que es de la Fundación Causa y en Ecuador, César Pilataxi, decía, está anotado ahí: yo no me siento ni subdesarrollado ni pobre, porque tengo mis saberes, mi cultura, mi comportamiento, mi entorno, mi territorio. Así que no sé de dónde me pueden calificar de subdesarrollado. Y lo dijo en un evento internacional hace un tiempo, hace ya bastantes años, cuando hablaban de nosotros como países subdesarrollados. Creo que no de Argentina, de Bolivia, de otros países. Y no somos subdesarrollados, tenemos otras cuestiones. A ver, en todos los pueblos y naciones indígenas hemos adoptado sistemas de vida que tienen que ver básicamente con la convivencia con la naturaleza. Por eso siempre hay rituales de agradecimiento, por eso el desarrollo de esta espiritualidad. Ustedes habrán escuchado que el agosto es el mes de la Pachamama, ¿no? ¿Les han contado por qué? ¿Qué más? ¿Empieza el ciclo? El ciclo agrícola. Ajá. ¿Qué más les han contado? ¿Qué han sabido? Bueno, se le da la tierra, si quiere cosechar ese año. Se le da la tierra. A la madre tierra. Tiene que ver con la posición de los astros, ¿no? De la luna. Un agradecimiento a la tierra de Pacha. Aquí hay unas cuestiones bien interesantes que tienen que ver justo con lo que han dicho. La primera cuestión que hay que poner claro es que 28 días no son 28 días. 28 días es un mes lunar. Y por eso el periodo menstrual en las mujeres son 28 días. ¿Sí? Y tiene que ver con fertilidad. Y por eso los peces desovan cuando hay luna, es mes lunar. Entonces, si seguimos esa lógica, no hay 12 meses, hay 13 de 28 días. Porque el ciclo agrícola siempre está vinculado al calendario lunar. Cuando yo me estoy metiendo en temas muy gordos, aquí por los agrónomos ecologistas van a sacar tostando, pero bueno, en la mirada de sociólogo que puede permitirse. Entonces, si son 28 días y es mes lunar, entonces hay un mes que sobra. Porque en lógica andina, indígena originaria, todo es par, todo, absolutamente todo es par. De ahí viene lo de complementariedad. ¿Y ahora qué hacemos con 13 meses? No es par.